Muchas gracias. Perfecto. Como Ya, primera pregunta, me gustaría saber cuál es el rol de la mujer rural dentro de la economía nacional. ya. A ver, el, el rol de la mujer rural, Dentro de la economía nacional. de la mujer, hablar de mujer rural es hablar de mujer del campo, la que trabaja, que vive, la que labra la tierra. También es hablar de las mujeres indígenas. Su rol es muy importante porque tiene que ver eh, con la soberanía alimentaria, tiene que ver con su aporte a la soberanía alimentaria, tiene que ver con su aporte a la identidad en nuestro país, tiene que ver con prácticas y tecnologías ancestrales, porque hablar de una mujer del rural es hablar de una sabia, porque hereda también los saberes, ¿no? Desde sus ancestras. El aporte que es mucho, yo resumiría en que en el Perú es un producto bandera la gastronomía, ¿no? Ay, la gastronomía, Perú, muchas veces visibilizamos a Gastón, la marca Perú, pero no vemos, por ejemplo, hay 5.000 variedades de papa, quinoa, kiwicha, toda la riqueza que existe, que sale del campo, que sale de los territorios indígenas, lo que llega a los mercados, ¿no? De la capital o de las capitales de región. Toda esta riqueza, esta variedad son herencias de las abuelas, porque ellas seleccionan las semillas, ellas saben en qué piso ecológico crece tal y también enfrentan al cambio climático. A pesar de eso, no hemos perdido esta variedad. Entonces, su aporte principal es eso, ¿no? Su sabiduría a la soberanía alimentaria en nuestro país, ¿no? Como nuevamente digo, los alimentos que día a día llegan a nuestros hogares, toda esa variedad es trabajada por manos de mujeres indígenas del campo, están sus pensamientos, sus sentimientos y sus mismos saberes, ¿no? Eso, entonces, hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, todo ha paralizado, pero los mercados no. ¿Y quiénes abastecen los grandes mercados? Eh, eh, nosotros, las mujeres indígenas, enfrentamos a la muerte con nuestros saberes ancestrales. En la sierra llevaban el eucalipto y en la Amazonía el matico. Entonces, eso también nos ha servido, es medicina, ¿no? Es identidad. Eso. Sí, el papel de las mujeres, de las agricultoras, de las mujeres rurales, ha sido muy importante realmente para el abastecimiento en la pandemia, más que nada, ¿no? Como usted muy bien lo dice. Uh -huh. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres rurales en el Perú? A ver, hay muchos retos. El, una de las cosas es el tema del territorio. Uno de los retos es el capitalismo. De lo que yo te hablaba, los productos de las hermanas, esta variedad no es valorado. No es valorado. Tú vas y compras al supermercado un kilo de papa, tiene un precio, pero no le das el valor, no valoras por manos de quién han sido trabajadas. Y a esto se suma el capitalismo, también, ¿no? Que convierten en monocultivos, van, como hay en la costa, ¿no? Diferentes cantidades de alimentos que se producen, pero ya con fertilizantes químicos y todo, ¿no? Entonces, se enfrentan a esto, también enfrentan al cambio climático, ¿no? El cambio climático daña los productos, daña los territorios. Y frente a esto también el Estado peruano, el despojo territorial que día a día promueven el Estado peruano, ¿no? Eh, entonces, que eso, esas amenazas, ¿no? Enfrentan las, ¿cómo se llama? Las hermanas del campo. Ujú. Uno de estos retos también, porque usted me comentó que eran muy grandes y abarcan bastantes aspectos, que también afectan a las mujeres rurales, es además la vulnerabilidad que tienen en cuanto a los derechos económicos y de acceso a la tierra, ¿no es cierto?
Sí, 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 una de ellas es que no somos, mm, hasta hace algunos años no éramos consideradas para opinar sobre nuestro territorio porque no teníamos acceso a la participación política dentro de las comunidades, que con los años hemos ido poco a poco participando más es en la Amazonía que en la zona andina, que no nos dan el espacio para decidir sobre nuestros territorios, ¿no? Ese es uno de los desafíos. También es otro es que enfrentamos el machismo y la discriminación, ¿no? Y también violencia desde nuestras comunidades, ¿no? Entonces, eso y también el reto más importante es tener también esa palabra, ¿no? Esa oportunidad para poder expresar, para poder visibilizar nuestros aportes, ¿no? Al, al Estado, al país, ¿no? Eso no es valorado, entonces nadie mejor que nosotras lo pudiera decir, ¿no? No hay espacios en la cual pudiéramos expresar y tampoco hay políticas públicas que pudieran promover, ¿no? Nuestros aportes. Ujú. Usted justamente me comentó que hay una poca participación política en las comunidades. Y esto va a mi siguiente pregunta. Según una publicación de Oxfam, solo 4 de cada 10 mujeres rurales están inscritas en el padrón de su comunidad, siendo muy pocas quienes logran convertirse en comuneras calificadas con voz y voto en las asambleas de sus comunidades. Esto nos quiere dar a entender que la participación política y social de las mujeres rurales es aún baja, ¿no? Sí, sí, es aún baja hasta hace 4 o 5 años. El 3% y el 4% de comunidades, tanto nativas y campesinas, eran presididas por mujeres, ¿no? Ha sido una lucha constante. Desde ONAMIAP hemos trabajado, por ejemplo, la ley de comuneras calificadas, en la cual se pide que se incluya un 30% de mujeres en la junta directiva, entonces donde ya eso se cumple ya. Eh, pero sin embargo, queda el reto como organización también para nosotras fortalecer las capacidades de las hermanas quienes vayan a participar o ser parte de la junta directiva de las comunidades, porque nosotras promovemos una participación plena y efectiva, no tanto que esté una mujer dentro en una junta directiva donde hay 5 varones y una mujer tan solo decorando la mesa, ¿no? Sino que haya una verdadera, ¿no? Efectiva participación para que sus voces también pudieran ser escuchadas, porque es importante reconocer el rol de las mujeres eh, frente a la identidad, a la soberanía alimentaria, a la educación, a la alimentación, entonces a todo. Es bueno que es importante el rol porque todo esto rol la hermana lo ejerce en el territorio y que estando en la junta directiva de la comunidad ella pudiera ejercer, ¿no? Su voz para decir desde su mirada de madre, de mujer campesina, de mujer indígena, defender también el territorio y tener la oportunidad de expresar, ¿no? Cómo va a defender o qué es lo que se necesita o qué es lo que necesitamos para seguir viviendo como pueblos y comunidades, ¿no? Ujú. ¿Y a qué se debe esta baja participación de las mujeres rurales en el ámbito político? Bueno, es el machismo, es el machismo que siempre ha existido en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, eso. Ok, la siguiente pregunta es, ¿la situación de desigualdad económica, social y laboral a la cual están sometidas las mujeres rurales se vio agravada debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19? Sí, sí, se ha visto agravada ¿De qué manera? mm, la situación que me dices económica, laboral. Sí, económica, social y laboral se vio afectada durante la pandemia. Sí, por una parte sí, pero por otra parte también ha permitido valorar más el territorio. Nos dimos cuenta que sin el territorio no somos nada, que también estando en la comunidad sin salir, que es la tierra, es la madre naturaleza quien nos alimenta día a día, ¿no? Quizás mirar hacia una práctica ancestral de poder vivir
sin la necesidad del tema monetario, ¿no? Porque todo nos da nuestro territorio. Entonces, eso ha sido importante para valorar el tema de la pandemia, ¿no? Pero también la recarga laboral, porque, bueno, los hijos no han estudiado, muchas veces el esposo perdió el trabajo, entonces, o algunos han migrado a otros lugares. Eso también afectó, ¿no? Afectó un tema más psicológico, ¿no? Y también en esto de la recarga, y algunos como no podían moverse, ¿no? También había temas de violencia, se acrecentó aún más la violencia dentro de los hogares, ¿no? Mm, ujú. Señora Ketty, como sabemos, el actual gobierno de turno está impulsando la segunda reforma agraria, la cual plantea una serie de medidas a fin de fortalecer el sector agrario. Sin embargo, ¿considera usted que este proyecto político asegura políticas agrarias con enfoque de género? Es decir, que esta política nacional fortalece las voces y derechos de las mujeres rurales, indígenas y campesinas. Bueno, para empezar, nosotros como NAMIAP tenemos una posición bastante crítica a la reforma agraria. No consideramos que es una reforma agraria porque, para empezar, no reivindica derechos territoriales. Lo que vemos es un paquete de políticas agrarias, ¿no? Para mejorar la agricultura. Pero una reforma agraria nosotros consideramos la restitución de nuestros territorios ancestrales, ¿no? Entonces, así como fue la primera reforma agraria que en los Andes restituye sus territorios, igualito hubiese sido, ¿no? Ahora también, porque el Estado día a día nos despoja de nuestros territorios. Entonces, no considero, y menos, no tiene el enfoque, esta propuesta de reforma agraria no tiene el enfoque para comunidades tanto nativas y campesinas, ¿no? De restituirnos nuestras tierras. Por lo tanto, no nos beneficia, ¿no? Es más, el Estado peruano tiene una deuda pendiente de titular, asegurar los territorios colectivos, ¿no? Entonces, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, y no lo está haciendo, y esta reforma agraria tampoco lo está haciendo, y menos considera a las mujeres como Ujú, sujetas de derecho. ujú, ujú. Sin duda, otro problema que afrontan las mujeres rurales y de lo que me gustaría ahondar un poco más es la violencia de género. Según tuve acceso a los datos del Programa Nacional Aurora del MIN, los tipos de Ujú, violencia que con más frecuencia se presentaron el año pasado en el área rural fueron la violencia psicológica y física hacia las mujeres. Y según ujú. los datos que me proporcionó la Policía Nacional de Perú, muchos de estos agresores son padres, parejas o esposos de las víctimas. Frente a este escenario, las mujeres en el área rural encuentran limitaciones para enfrentar un problema de violencia de género, Sí, como mucho. cuáles. Por ejemplo, la hermana es violentada en la comunidad. ¿A dónde va a ir a quejarse si el presidente de la comunidad es hombre, el teniente es hombre, el teniente gobernador, el de disciplina es hombre, el rondero? Entonces, cuando ella va y se queja de alguna violencia y le dicen, pues tú eres la culpable, seguro no has cocinado, no te has portado bien. Entonces, no se puede alcanzar justicia dentro de la comunidad. Eso está para discutir dentro de los estatutos comunales y fortalecer también, o sea, ver el tema de la justicia comunitaria, ¿no? Donde las mujeres participemos, conozcamos más nuestros derechos también para poder alcanzar esta justicia. La violencia de género es fuerte, ¿no? En las comunidades. Entonces, de ahí también nace la razón de las organizaciones de mujeres para que entre nosotras podamos fortalecer nuestras capacidades, conocer nuestros derechos y decir, pues esto lo que está pasando no está bien, ¿no? Que es violencia, porque muchas veces estas violencias están normalizado que las hermanas tampoco no lo denuncian. Eh, es eso, ¿no? Entonces es importante nosotros conocer nuestros derechos y organizarnos entre mujeres para poder enfrentar este tipo de violencia, ¿no? Y bueno, sí se debe porque hay bastante machismo en las comunidades. Ujú. En la violencia contra las mujeres en el ámbito rural, ¿entra a tallar elementos sociales y culturales? Es decir, estereotipos, estigmatizaciones, prejuicios de la sociedad hacia las mujeres.
Bueno, hay diferentes tipos de violencia, ¿no? La discriminación también es violencia. Hay violencia económica, violencia física, violencia psicológica, ¿no? Entonces, sí, también dentro de las comunidades hay este tipo de, de violencias, ¿no? Podría decir. Ujú. ¿Qué se puede hacer para erradicar la violencia en el ámbito rural? Yo los llamo desmachizar las mentes de los hombres. ¿De qué En forma? primer, Ujú. que las mujeres entendamos, primero es visibilizar, ser conscientes de que soy violentada, ¿no? Ujú. Porque muchas veces es normal. La violencia ha pasado de generación en generación que es normalizada. Entonces, yo ser consciente de que sí, mi esposo me está violentando y otro es organizarnos entre mujeres y denunciar, hablar acerca de estas violencias, denunciarlos a la asamblea o si no también denunciarlos ya por último, si es fuerte, denunciar a fueros externos, ¿no? Que es la policía, otras instancias. Es eso, pero también se necesita un fuerte trabajo de sensibilización. Está tan enraizado el machismo en las comunidades que nosotras mismas, pues, necesitamos fortalecer nuestras capacidades para poder también ir trabajando poco a poco con hombres y mujeres, ¿no? Y trabajar más que nada eh, con la juventud, ¿no? En las comunidades. Ujú. Los hechos de violencia que le comenté sucedieron en el 2021, a las que tuve acceso, año en el que aún la Yo, pandemia de la COVID-19 causaba estragos a nivel nacional y por ende aún estábamos en nuestras casas. Teniendo esto en ujú. cuenta, esta situación fue un martirio para las mujeres que fueron víctimas de violencia en el área rural, pues en el confinamiento vivían junto a su agresor y dependían económicamente de estos, ¿no es así? ¿Qué tanto Sí, afectó la pandemia a la violencia contra las mujeres rurales? bueno, las violencias no solamente afectan a las mujeres rurales, también las zonas urbanas que te obligan a vivir en un departamento con tu agresor, ¿no? Sí, sí, igual ha sido fuerte estos hechos, pero igual, antes de la pandemia o ahora siempre ha habido violencia. Claro, que en la pandemia se haya acrecentado más esta violencia, sí es cierto, ¿no? Sí, y afectó muchísimo, ¿no? Acá también había afectación a los niños, ¿no? Porque los niños estaban presentes también en casa. Entonces, ahí es un rol importante de las organizaciones de mujeres, de las mismas organizaciones, para ver cómo enfrentar, ¿no? Aunque las comunidades tienen sus propios estatutos, muchas veces estos tampoco no se cumplen. Ujú. ¿Qué está haciendo ONAMIAP para ayudar a las mujeres rurales que sufren de estos tipos de violencia? Bueno, trabajamos en primer lugar los estatutos comunales para justamente ahí, es una norma interna en la que vemos, se les da sanciones, ¿no? A los violentadores. Y otra cosa también que hacemos es para las mujeres, talleres de capacitación en la que les enseñamos que ellas tienen derecho a tener derechos, tienen derecho a expresar si son maltratadas, ¿no? Entonces, como que también se le enseña una ruta, ¿no? Una ruta para alcanzar justicia, ¿no? En este caso, más que nada también construir círculos de resistencia para que ellas pudieran entre ellas sostenerse, ¿no? Ante estas violencias. Ujú. Al igual que trabajan con las mujeres en talleres de capacitación, también lo hacen con hombres para deconstruir quizás este tipo de ideas machistas que tienen. Estamos pensando en eso. Ahorita trabajamos con hombres y mujeres, tema de gobernanza territorial, tiene que ver, Ujú. ¿no? Pero sí estamos pensando en trabajar también con hombres para, bueno, ver, justamente visibilizar, ¿no? Que se den cuenta que lo que están haciendo no está bien, ¿no? Que es violencia. Ujú. Usted me comentó para terminar que no hay políticas públicas a favor de las mujeres en el ámbito rural. Entonces, ¿podemos decir que hay un desinterés del Estado hacia ellas? Sí, fuerte. Totalmente. Hasta hace algunos años, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer no existía una mesa de la mujer indígena, solamente existía mujer afro, mujer, o sea, LGTB, había mesas así, pero mujer indígena no. Entonces,
sí, no hay políticas públicas especialmente dirigidas para mujeres indígenas. Muchísimas gracias, señora Ketty. Un gusto haber conversado con usted realmente. Me encantó muchísimo y esto me va a ayudar mucho para también mi trabajo en la universidad y difundir esta información también a la opinión Gracias. pública. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego.